Seguimos en Esquina América y ahora contamos con la presencia de nuestra compañera querida Daniela Dambra, que es historiadora, docente, investigadora, compañera del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, que hace bastante tiempo que no te teníamos así en vivo e indirecto. Así que hola Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Siempre es un gusto estar en Esquina América con ustedes. Bueno, bueno, Dani, justamente hoy te convocábamos porque estuvimos dedicando el programa a la situación que se está llevando adelante, bueno, que está atravesando Bolivia, tanto, digamos, a raíz de la crisis sanitaria de la pandemia, que realmente está llevando a unos índices muy fuertes, digamos, de crisis sanitaria en Bolivia, pero además, obviamente, ¿no? Haciendo una contextualización de lo que fue el golpe de Estado y cómo está Bolivia hoy. Para eso estuvimos charlando hace un ratito con Sacha Llorenti, que es un intelectual, un dirigente del MAS, pero aparte digamos, estuvo en diferentes cargos del gobierno de Evo, que nos estuvo contando un poco cómo está el MAS hoy, cuáles son las luchas que está llevando adelante y la persecución que está sufriendo, ¿no? Por parte del gobierno de facto de Yanine Áñez, tanto, digamos, el MAS como lo que representa, ¿no? Él nos decía que el MAS representa justamente lo indio y que eso representa odio, ¿no? Nos hacía un análisis en ese sentido. Entonces, bueno, justamente Dani, te convocábamos para que nos cuentes vos desde tu lugar de historiador y que has estudiado el proceso del surgimiento del instrumento político del MAS como movimiento social, las diferentes luchas, los logros que han tenido a lo largo de estos años y también para poder charlar un poco y en un ratito reflexionar sobre por qué hay tanta persecución frente a las fuerzas populares, ¿no? A lo que significó y significa este movimiento popular en la vida tanto de Bolivia también como en la región. Así que, Dani, te damos la palabra para que nos cuentes un poco esto, ¿no? ¿Cómo surge el MAS? ¿De dónde viene este movimiento popular? Bueno, me parece que es muy interesante como hacer un recorrido sobre la historia del MAS, más que nada porque, bueno, Bolivia es un país que tuvo muchísimos momentos de revolución, de rebelión popular, de construcción popular también de alternativas políticas. Pero el MAS cambió para siempre la vara en relación a eso, más que nada porque, bueno, surgió en un momento de crisis muy profunda en la historia boliviana, eh, lo que habían sido las reformas neoliberales que habían sido instaladas, bueno, primero por un gobierno dictatorial muy cruento, el de Banzer, pero luego por el propio MNR, que había sido la herramienta popular más destacada de la historia boliviana hasta el momento, demostrando de alguna manera que, digamos, y con paz extensoro, ni siquiera, digamos, pensando en la comparación con Argentina, con el peronismo por lo menos fue con otra persona, ese proceso de vaciamiento de la herramienta popular. En el caso de Bolivia, la misma persona que había encabezado la revolución del 52 fue el que se encargó de alguna manera de iniciar con profundidad las reformas neoliberales en Bolivia. Digo, voy a esta etapa más que nada porque de alguna manera se ve cómo se empiezan a reacomodar las fuerzas populares a mediados de la década del 80 con la desestructuración de todo lo que fue digamos, el entramado minero de Bolivia. Entonces, con la relocalización de los mineros, más que nada, con el despido y relocalización, que fue una forma, digamos, un eufemismo para un despido con indemnización que conocemos en muchos países de Latinoamérica, de un porcentaje altísimo de los trabajadores mineros de Bolivia, que eran la fuerza social que hasta ese momento era la más poderosa en términos populares. Lo que hubo fue una reconfiguración, eh, digamos, de el entramado social y en cuanto a, primero, por un lado, digamos, en términos concretos, esos mineros, muchos, la mayoría, fueron a parar al Chapare, de donde viene Evo, digamos, como cultivadores de coca, y otros fueron al Alto.
que, digamos, son los dos núcleos más importantes en cuanto a lo que fue el surgimiento de una nueva alternativa política. Eso, por un lado, pensando, digamos, en nivel concreto. Por otro lado, en términos de representación política, lo que se vio desde el gobierno de Paz Estenssoro, con, digamos, la claudicación absoluta del MNR, y después con lo que fue la democracia pactada, que fue, digamos, la connivencia de todos los partidos políticos del momento, en función de estas reformas neoliberales, con mayor o menor, digamos, discurso progresista o incluso escondiendo detrás de reformas que pretendían el respeto a la multiculturalidad, el respeto a las tradiciones indígenas, escondían, digamos, esta reforma tan profunda. En esa crisis es en donde los sectores campesinos, los sectores sindicalistas, empiezan a conformar un instrumento político propio, que parece que es como el hecho que termina de quebrar esa dependencia social y étnica que existe y existió siempre en Bolivia, porque de alguna manera todos los procesos populares que habían existido hasta ese momento implicaban una mediación en un punto, y en este caso creo que con el surgimiento del instrumento político y luego el MAS como fuerza política que disputó el Estado, me parece que ahí es donde digamos, se revierte de alguna manera eh, una falta de representación y se aborda una crisis política de una manera sumamente novedosa. Eso a mediados de los 90 era algo que, bueno, el gobierno de Evo parecía muy lejano, pero desde la construcción digamos, de un empoderamiento cada vez mayor en torno a la participación popular, que eso fue lo fundamental, y a la representación directamente popular de los representantes, los referentes, las referentas, digamos, todos los que fueron asumiendo en la lucha popular el liderazgo, pero aparte desde la cuestión comunitaria también como una base muy fuerte de resistencia a las reformas neoliberales que tuvieron, bueno, características sanguinarias en un montón de casos. Digamos, desde lo que fue la capitalización, las privatizaciones, que conocemos como privatizaciones eh, de las principales empresas del Estado, que habían sido siempre, digamos, en torno a los hidrocarburos especialmente, siempre habían sido como el eje de la lucha popular, y que de hecho, bueno, en el gobierno de Evo se retoma ese eje, y creo que demuestra de alguna manera también lo central en la historia cultural, política, económica boliviana. Eh, También en la reconfiguración de nuevas formas de producción y de control de esa producción, y en ese sentido, bueno, vamos a ver desde los 80 más o menos la criminalización de la coca como una de las cuestiones que va a tratar de, digamos, de destruir esa construcción popular que se estaba empezando a forjar de una manera distinta, que está de una manera distinta, no quiere decir que no existiera previamente, obviamente. Bueno, nada, después desde digamos, la identificación de ciertos recursos estratégicos, de estos recursos naturales como base también de una concepción distinta en relación a, bueno, cuál es el rol del Estado en relación a eso, cuál es el rol de las comunidades en relación a su control, al control más que nada en este caso del agua y del gas, que fueron los dos detonantes más fuertes en el medio de esa crisis política, pero que en realidad tienen que ver con una vinculación profunda digamos, con el control de los recursos propios y además con la relación con la naturaleza, obviamente. Y bueno, y en función también de poder pensar en relación a eso cómo se construye política de una manera distinta. Creo que eh, esta cuestión del odio que planteaban recién Maga con relación a lo indio tiene que ver también a todo lo que implicó, bueno, un empoderamiento en un sentido histórico muy profundo, que no fue nada más, digamos.
tener a un indígena en la presidencia, que eso simbólicamente ya de por sí es muy importante y que es en alguna medida algo que cambió la historia latinoamericana, no solamente boliviana, pero sino también por todo lo que implica en términos de, digamos, de soberanía política, en todo lo que implica en términos de independencia económica también, y de descolonización cultural. O sea, el odio está en cómo dio vuelta el MAS, el esquema de poder en un sentido sumamente profundo, en términos que fueron de alguna manera revolucionarios desde el inicio de la construcción del MAS. Me parece que, por un lado, pensar en su surgimiento y en lo que implicó como construcción colectiva, que fue parte central de la manera de, digamos, de construir una herramienta específica que pudiera superar formas anteriores de representación política que habían encabezado movimientos populares muy importantes, pero que no habían podido sostener, probablemente por esa falta de representación, una continuidad más allá de una cierta cantidad de años. Y por otro lado, digamos, en el transcurso concreto de cómo se dio la lucha del MAS desde su surgimiento como instrumento político, me parece que ir viendo la crisis del neoliberalismo y poder vincularlo también con todo el proceso latinoamericano, digamos, pensarlo en sincronía con lo que fue la crisis neoliberal a partir del desangramiento de los países de nuestra región, y que en Bolivia se vio muy claramente con algunas medidas puntuales como el intento de privatización del agua, y con lo que fueron las medidas en relación al gas, que de alguna manera eh, tenía un nivel de dependencia absoluta de decir, bueno, el gas es propiedad de Bolivia mientras está bajo tierra, pero después no. Claro, vos justamente, Dani, hace un ratito estabas mencionando, ¿no? Que muchos de los mineros se habían ido a la zona del Chapare y a la zona del Alto, ¿no? Justamente la zona del Chapare, lo que es Cochabamba, donde ahí se dio la guerra del agua, ¿no? Y la zona del Alto, que también es una zona como muy combativa, digamos, muy tradicionalmente combativa de Bolivia, en donde se dio la masacre de octubre, ¿no? La llamada masacre de octubre, que fue la guerra del gas. Contanos un poquito más sobre estos dos procesos. Bueno, la guerra del agua en el 2000 y la guerra del gas en el 2003 son, son dos procesos que se dan durante como el último coletazo del neoliberalismo, que fue primero con el gobierno de Sánchez de Lozada, eh, que era tan expresión de colonización cultural que hasta hablaba en inglés, el CONI, y que de alguna manera, en realidad, bueno, había habido en realidad procesos previos de avances de privatización, especialmente en relación a los hidrocarburos y a la cuestión minera, que eran los núcleos más fuertes, especialmente después de la década del 70, digo en relación a los hidrocarburos más que nada, porque, bueno, toda la capacidad productiva de Bolivia que se termina de descubrir, digamos, de descubrir en cuanto a qué capacidad de producción de hidrocarburos tenía, cambia un poco el eje de poder, que digamos, pasa claramente a la zona de la media luna en cuanto a capacidad productiva, por primera vez en la historia boliviana, ¿no? También nos explica un poco cómo se conforma no solo el MAS, sino un eje de poder oligárquico en un punto, ¿no? Cómo se va conformando eso, como lo que va a ser después la oposición más asentada en contra del MAS, y que hoy en día no solo lideró y lidera la oposición a esta fuerza política popular, sino que también es
el eje del racismo, ¿no? En Bolivia. Y tanto, digamos, tanto ese proceso previo como lo que va a suceder con el agua y con el gas, digamos, el proceso propio de privatizaciones va a tener que ver con la entrega de los recursos estratégicos bolivianos, o el intento de entrega en este caso, con la diferencia que en este momento la conformación de distintas coordinadoras de resistencia popular que van a estar basadas en las comunidades va a lograr parar ese proceso de una manera sumamente radicalizada, y no solo eso, sino que va a lograr la renuncia del presidente en un momento, en el 2001, y luego la apertura de elecciones por primera vez de una manera distinta, digamos, de una manera distinta. Hay algo que la primera victoria de Evo cambia también en la historia boliviana, es que fue la primera vez que un presidente tuvo tanto consenso. Jamás en la historia boliviana había habido un presidente con el 53% de los votos. Creo que antes de eso solamente Paz Tensoro, y creo que tuvo 49%, si no me equivoco, en el 51, digo, o sea, muchísimo tiempo en el medio, que no había habido tanto consenso en relación a una figura política que, digamos, responde a esta construcción previa, por un lado, con la participación de las federaciones sindicales campesinas, que fue fundamental, con la participación también de la COP, que bueno, que nunca perdió su potencia, aunque sí había visto reducida su capacidad de acción, porque había visto reducida su fuerza social, básicamente, con el despido de la enorme mayoría de los mineros. Pero me parece interesante que en la experiencia de resistencia primero la Guerra del Agua, con la formación de las coordinadoras de resistencia, y con las movilizaciones y los bloqueos que fueron como, digamos, el centro de la resistencia popular, con estrategias por ejemplo, de bloqueos rotativos, de permanencia en el tiempo durante el tiempo que fuera necesario, algo parecido, digamos, algo de lo que estamos viendo ahora también un poco, ¿no? Esa cuestión de hasta que no suceda un cambio, esta medida de resistencia no termina. Lo que me parece que fue diferente en relación al MAS y a esta articulación social que estuvo alrededor de la Guerra del Agua, algo que tal vez no había sucedido de la misma manera en otras épocas, es la incorporación de múltiples formas de resistencia popular. O sea, la articulación de una representación social más allá de la identidad indígena campesina, porque lo que pudo hacer el MAS fue representar a otros sectores de la sociedad e incorporarlos en la lucha. Esto se ve claramente con los sectores medios que se van a ir sumando, pero también que se van a ir defendiendo a partir de esa representación política, y con estrategias de lucha que también fueron recuperando distintas tradiciones populares, que me parece que eso fue lo que le dio tanta potencia, digamos, desde los bloqueos hasta las movilizaciones, hasta digamos, el discurso político, todo lo que implicó, y una defensa muy profunda desde una concepción desde una concepción nacional que incorporaba, digamos, al sector mayoritario de los sectores populares, liderando ese proceso por primera vez. Eso sí, por primera vez, y que implicó también una capacidad de acción mucho mayor que en otras épocas. Digamos, en la Guerra del Agua, lo que se logró fue detener la privatización del agua, porque aparte las comunidades ya sabían lo que era controlar ellas mismas ese recurso. Y sabían, digamos, en términos concretos, lo que estaba en juego por tener una organización popular previa que sabía ejercer ese poder digamos, soberano en relación a sus recursos. Y creo que esa capacidad digamos, de articular distintas tradiciones populares, pero además digamos, de resistir de una manera que fuera también a la vez más amplia, fue lo que logró una victoria popular que hacía mucho que no se lograba en ese sentido.
Sí, Dani. Y sin lugar a dudas es algo que pesó, ¿no? Durante las primeras elecciones, es decir, que gana el MAS, ¿no? En el 2004, y que se reflejan en ese apoyo que vos mencionabas, ¿no? Del 53%, ese consenso a una fuerza política, y que después en las elecciones siguientes va a seguir escalando, ¿no? Ese consenso hasta llegar, creo que a un 70% arrasador. ¿Cómo evoluciona el MAS una vez estando en el poder? Bueno, primero, en realidad, Evo consigue una elección previa, pero como legislador, y es echado del Parlamento, Mm. que digamos, eso de alguna manera también nos muestra esta combinación entre odio racista y odio a lo popular. Y después creo que el MAS va a tener la posibilidad de hacer un recorrido muy, muy creativo en torno a lo que son las transformaciones populares. Por un lado, por lo que venía diciendo antes, creo que recuperan las tradiciones de lucha previas de una manera, digamos, muy auténtica, sin buscar reproducir fórmulas, digamos, que parezcan, digamos, ya aprobadas o lo que fuera, sino que estar pensando en la realidad boliviana como eje de construcción, y eso, digamos, se va a notar especialmente a partir de las primeras medidas que va a ir tomando el MAS. Una va a ser la nacionalización de los hidrocarburos, y no es casualidad que sea una de las primeras medidas, porque tiene que ver también con esta recuperación de una historia muy larga de lucha de los sectores populares más amplios en términos de representación. Por otro lado, creo que la transformación política que implicó la constituyente digamos, y la construcción de un sistema político que busque que apunte a la descolonización del Estado boliviano, creo que fue como uno de los aspectos más interesantes también en términos de creatividad revolucionaria, porque pensar en la necesidad de descolonización del Estado creo que es un paso esencial para poder realizar todas las transformaciones que implicaba lo que fue la construcción del MAS como, digamos, como fuerza popular en el gobierno, que no es exactamente lo mismo que tener el poder, obviamente, que tiene el poder absoluto por lo menos, pero sí, bueno, digamos, poder ver esa necesidad de descolonizar el Estado y de transformar las formas digamos, de representación política como una necesidad para poder seguir avanzando en otro tipo de transformaciones. Después creo, obviamente, digamos, el MAS va a vivir muchísimas contradicciones que las estamos viendo hoy, en realidad, en su expresión más fuerte, que vivieron todos los movimientos populares latinoamericanos en estos años, especialmente desde que acceden al poder del Estado. Bueno, ahí empieza siempre una lucha interna que es imposible de evitar, creo que es imposible porque no, digamos, no existe ningún camino idílico hacia un objetivo revolucionario de transformación social. Pero me parece que digamos, algunas de las cuestiones que se fueron transformando de base en Bolivia en relación a la distribución de la riqueza, al control de los recursos y además a la revalorización de algunas, digamos, no solo de tradiciones populares, sino también desde el punto de vista productivo, por ejemplo, la industrialización de la coca, digo, por decir algo que simbólicamente es importante en términos culturales, pero también en términos de soberanía económica. Fueron aspectos que transformaron para siempre la realidad boliviana, porque Bolivia en el siglo XX era uno de los países más pobres de la región, más desiguales de la región. Durante muchísimo tiempo tuvo un Estado controlado por tres familias directamente, hasta la Revolución del 52. Tres familias controlaban completamente un Estado,
que generaba riquezas extraordinarias. Y eso es lo que es como, creo que lo más trascendental de pensar sobre el gobierno del MAS es que esas riquezas extraordinarias finalmente se distribuyeron por primera vez de una manera muy profunda. Ya había habido, digo, procesos de distribución de la riqueza previos, pero no habían sido tan profundos como lo que hizo el gobierno de Evo Morales. Eh, y digamos, en términos de calidad de vida, creo que fue una de las transformaciones más profundas de la realidad boliviana, y me parece eh, que bueno, que esa es una de las cuestiones que ataca todo el entramado, desde el imperialismo que estuvo desde minuto uno tratando de socavar el poder del gobierno de Evo, y que ya venía desde antes, obviamente, especialmente alrededor de las campañas supuestamente en contra del narcotráfico, que en realidad eran estigmatizaciones a la producción estigmatizaciones que venían en realidad de Estados Unidos como principal consumidor, eh, pero también después con discursos que ya conocemos en relación a la supuesta falta de democracia, bueno, a la defensa de la representación de las minorías, que en realidad eh, digamos, es una forma de demostrar que cuando hay una democracia verdadera, que es cuando no solamente hay elecciones, sino que hay representación de los intereses de las mayorías en el gobierno, es cuando más fuertemente se dan los ataques, no solo imperialistas, sino también de los sectores dominantes de la población local. Em, Posiblemente esa articulación alrededor de la media luna y en relación a lo que es el poder de construcción de un discurso y de un consenso anti más, digamos, del discurso colonizador, que es algo que hemos visto también en un montón de países de América Latina. Me parece que, digamos, que se logra también articulando en el caso puntual de Bolivia, con la cuestión del racismo y el odio al indio, que es algo que vimos de una manera eh, escandalosa con el golpe de Estado. Eh, Me parece que la construcción de poder del MAS alrededor de la distribución de la riqueza y también del empoderamiento de sectores populares, que se viene el acceso a puestos políticos, a referencias políticas, digamos, eh, inéditas hasta ese momento en cuanto a representación social y política. Me parece que generó a la vez también ese crecimiento de las contradicciones que tiene que ver con transformar una sociedad. Y que, bueno, no es fácil, me parece, de resolver, y que creo que también el hecho de que Bolivia se haya encontrado en este último momento de crisis tan aislada en la región no ayudó a que pudiera darse el salto por arriba, digamos, en relación a esas contradicciones y en relación a lo que implicaba sostener un proyecto popular que, digamos, que tuvo también una estabilidad política que no había tenido casi ningún gobierno en la historia boliviana. Que tampoco es menor eso, me parece, digamos, en relación a como a todas las cosas que se critican de Evo, se critican del gobierno del MAS, la estabilidad política y la representación como el ordenamiento institucional, la cuestión digamos, la regulación democrática del poder político, es algo que sucedió con el MAS. Previamente era algo que no existía realmente. Bueno, sí. Dani, bueno, veníamos por un comentario tuyo acerca del surgimiento y creación del MAS, y nos hemos encontrado un análisis fino y profundo de la transformación que ha vivido la sociedad boliviana y de los retos que en este momento enfrenta.
Te agradecemos mucho por esta visión tan clara y organizada de este complejo proceso, ¿no? en el que se ha desarrollado durante las últimas décadas los pueblos bolivianos. Sin duda vamos a seguir recurriendo a tu persona y a tu conocimiento sobre Bolivia cada vez que sea necesario. Y bueno, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre muy interesantes las cosas que ustedes preparan para el programa y me parece que Esquina América está cada vez más interesante también. Gracias por los mimos. Bueno, muchas gracias. Terminamos entonces con la entrevista, la columna de Daniela Dambra, que es historiadora, es docente, investigadora y también compañera integrante del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana, Manuel Ugarte, con quien estuvimos conversando sobre Bolivia, sobre el movimiento popular del MAS, y bueno, tratando de analizar y de entender un poco más qué es lo que está pasando, tanto en Bolivia como en la región. Así que bueno, seguimos en América.